Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar principal alto, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: pide lo que quieras lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Qué tremendas estas palabras de Salomón, porque cuando leemos esta sección de la Escritura nos damos cuenta de que Salomón le toca la tremenda responsabilidad de ocuparse de la tarea de gobernar a la nación después de la muerte de David. Pero ciertamente Dios le había prometido a David un reino especial y una descendencia que iba a estar reinando también sobre Jerusalén y sobre Israel. Y Dios, dentro de su propósito y dentro de su voluntad, designa que Salomón sea aquel que asuma la responsabilidad en lugar de David. Pero este pasaje es impactante porque se da en un contexto muy particular. Dice la Escritura que Salomón había hecho parentesco con la hija del faraón de Egipto, en el capítulo 3, en un principio. Toma a la hija de faraón, se vincula con ella, se une a ella, en medio de tiempos donde se estaba edificando la casa, el templo en Jerusalén, y los muros de Jerusalén alrededor, y en medio de ese momento histórico, Salomón se une con una mujer que no era hebrea, establece una relación con ella, y dice la Escritura que él ora al Señor y ciertamente reconoce: Dios, tú estuviste con mi padre, pues yo quiero y te solicito que tú estés conmigo, porque magna, enorme responsabilidad me toca a mí ahora gobernar a esta nación tan grande. Lo interesante de todo esto es que en medio de un diálogo de Salomón con Dios, él llega y le plantea y le dice: necesito que tú me llenes de sabiduría para poder gobernar y dar directrices a este pueblo. Y lo más impactante en esa sección que leímos de Primera de Reyes, capítulo 3, verso 3 al 9, es que él le dice al Señor que él era joven y no sé cómo entrar ni cómo salir. Lo que Salomón le estaba diciendo a Dios no era que necesitaba un GPS, no es que estaba necesitando un artefacto para entrar y salir de la ciudad. Él conocía la ciudad, no era que él estaba extraviado, no era que él no conocía el lugar donde vivía. Señor, es que no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Bueno, lo que estaba aquí planteándose básicamente era: yo, al ser joven, estoy necesitando de tu guianza, porque reconozco que en medio de mi inexperiencia, en medio de mi falta de conocimiento de muchos temas, yo requiero que tú estés allí para que me ayudes.
a entrar y salir, a resolver y atender, a poder trabajar y resolver situaciones que por mi inmadurez probablemente no voy a saber cómo manejarlas. Lo más impactante de todo es que en el versículo 9 llega y dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Qué impactante, porque pensamos que son dos cosas, pero está hablándose de lo mismo. Cuando se dice: dale a tu siervo un corazón entendido para juzgar y para discernir entre lo bueno y lo malo, lo que estaba diciendo Salomón es: necesito la capacidad de entender, la capacidad de poder evaluar las circunstancias a mi alrededor y yo poder atenderlas adecuadamente. Ciertamente pareciese que Salomón tuvo una actitud muy honesta delante de Dios, ¿verdad? Cualquiera se pudo haber puesto delante del Señor y haberle dicho a Dios: gracias por haberme puesto en esta posición. Yo soy alguien que tiene un montón de cualidades y de características tremendas, así que voy a poder realizar una tarea significativa en el puesto que me has determinado que yo asuma. Pero Salomón no toma esa actitud. Salomón llega y reconoce que en medio de su inmadurez él requería la capacidad para juzgar al pueblo y la capacidad para discernir lo bueno y lo malo, porque a él no solamente, y recordemos que Salomón como rey de Israel, él no tenía una tarea religiosa, una tarea de índole religiosa sobre la nación. Para eso estaban los líderes religiosos. Para eso estaban los sacerdotes, para eso estaban los levitas, que eran los que se ocupaban de las actividades de tipo religioso. Él era un hombre que estaba allí porque Dios quería que el pueblo pudiese recibir dirección. Su tarea era administrativa. Ciertamente él reconoce que en medio de esa tarea él necesitaba la capacidad para discernir. Interesantemente, en el Antiguo Testamento, cuando se usa la palabra discernir, esa palabra es una palabra que nosotros hemos escuchado en nuestro contexto, que no usamos comúnmente, y es la palabra perspicacia. Una palabra que no es común, pero que es una palabra que hemos en algunos momentos escuchado. Esa persona es muy perspicaz. Y cuando usamos esa palabra estamos diciendo que es una persona capaz de captar los detalles que están detrás de una situación. ¿Por qué? Porque esa situación, hay cosas detrás de eso que está sucediendo que yo necesito percibir. Ser perspicaz. Tener la capacidad de captar detrás de los acontecimientos lo que está, las motivaciones, lo que está detrás de lo que sucede, lo que está detrás de las cosas que acontecen. Ser perspicaz representa y significa considerar las situaciones, procurar percibir de qué se tratan, qué hay detrás de ellas, y después de haberlas analizado, actuar. Eso es ser perspicaz, es mirar las circunstancias, evaluar esas circunstancias para ver qué hay detrás de esas circunstancias y en función de eso actuar. Qué impactante todo esto, porque cuando hablamos de discernimiento estamos hablando que el discernimiento entonces es evaluar lo que está a nuestro alrededor, considerarlo y empezar a pesar la situación, mirar los pros y los contras, mirar qué es lo que pudiese estar detrás de esa situación y al final poder actuar con prudencia y tomar decisiones éticas correctas. Eso es ser perspicaz, y por eso cuando la Biblia habla de discernir está pensando en esto. En el Nuevo Testamento, cuando hablamos de discernimiento, estamos hablando de la capacidad de hacer distinción entre las cosas. La Biblia en el Nuevo Testamento traduce el discernimiento como la capacidad de juzgar.
las cosas, la capacidad de evaluar las cosas. Salomón le pide a Dios esa capacidad para saber diferenciar a la hora de gobernar la nación. Llega y le dice: yo estoy necesitando tener esa capacidad y te la pido, Dios. Pido que tú me des esa habilidad para yo poder manejar a la nación en medio de las situaciones que se van a presentar. Tremenda experiencia la que leemos de Salomón, porque él podía haber asumido su cargo y empezar a ejercer su actividad sin la necesidad de tener que presentarse delante de Dios, como muchos reyes de Israel lo hicieron después de él, o como otros reyes de las naciones que simplemente actuaron, hicieron las cosas a su manera. Pero lo primero que él hace es ciertamente Dios. Yo necesito la capacidad para discernir, y yo necesito la capacidad para poder manejar, evaluar las circunstancias y tomar las decisiones adecuadas a cada paso que yo voy a dar. Ciertamente Salomón actúa de la manera correcta y Dios le da y le añade sabiduría, y dice la Biblia que Dios le provee a él la sabiduría para gobernar la nación. Mire que el hecho de que Dios haya dado a Salomón sabiduría no necesariamente significa que andemos sabiamente, porque cuando usted ve la vida de Salomón, usted se percata que Salomón a lo largo de sus años y que con el pasar del tiempo, muchas de sus decisiones éticas no fueron las mejores con el paso de los años. Y nos percatamos que a pesar de que Dios puede muchas veces darnos la sabiduría y el entendimiento para hacer las cosas, puede ser que en algunos momentos de nuestras vidas no necesariamente vivamos conforme a esa sabiduría que Dios nos ha dado. No porque Dios no nos haya dotado de ella, sino porque al final de cuentas nos dejamos llevar por nuestros pensamientos y por nuestras ideas, y dejamos de hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere y desea. Salomón es un vivo ejemplo de alguien a quien Dios le da sabiduría, a quien Dios le da entendimiento, y usó ese entendimiento para manejar muchos de los temas administrativos de Israel, pero lamentablemente en algunas áreas de su vida, en algunos momentos de su vida, no usó de esa misma sabiduría para tomar ciertas decisiones. Y podemos leer al final de Primera de Reyes, inicios de Segunda de Reyes, cómo toma algunas decisiones que no fueron las mejores y que tuvieron implicaciones muy serias para él y para su descendencia. Quiero hablarles a la luz de esta experiencia de Salomón y de esta solicitud de Salomón de 7 claves. Y con esto quiero cerrar esta serie de predicaciones que giran en torno al discernimiento. 7 claves que nos pueden ayudar para poder desarrollar una vida llena de discernimiento, una vida que nos permita ser hombres y mujeres perspicaces, que desarrollamos la capacidad de evaluar las situaciones, de examinarlas bajo la dirección de Dios y de poder tomar las mejores decisiones. Y algunas de ellas ya hemos estado dando unas pequeñas pinceladas en estas predicaciones de semanas anteriores. Pero la primera que quiero mencionarle, y que es una clave fundamental, es aprender a reconocer que hay absolutos espirituales. La primera clave para poder desarrollar y fomentar el discernimiento en nuestra vida es aprender y entender que hay absolutos espirituales. ¿A qué me refiero cuando hablamos de absolutos espirituales? Estoy hablando de que los absolutos es totalmente lo contrario a lo relativo. Nosotros hoy en día vivimos en un entorno muy relativista, donde todas las cosas son relativas. Cuando yo me acerco a la Biblia me plasma las verdades espirituales de Dios. Dios no te va a decir así: hay blanco y negro y hay tonalidades grises. Dios te dice: hay blanco o hay negro.
¿Hay cosas correctas o hay cosas incorrectas? Dios no te va a plantear y te va a decir que hay términos medios. En ese sentido, la Biblia es radicalmente absoluta. ¿Y qué significa eso? Significa que hay verdades absolutas que están manifestadas y reveladas por Dios en su palabra. Y esos absolutos son los que rigen nuestra vida. Son los que deben de regir nuestro caminar y nuestro andar diario. Pero qué interesante es que a pesar que como cristianos tenemos verdades absolutas definidas por la palabra de Dios, muchas veces preferimos andar conforme a nuestras propias pautas y establecer nuestras propias normas. Muchas veces preferimos andar bajo nuestros propios criterios y ponemos los absolutos de Dios a un lado. Evitamos caminar bajo esas pautas divinas porque preferimos manejarnos bajo nuestros propios criterios. Y eso muchas veces lo hacemos. Lo hacemos cuando hay una verdad eterna de la palabra de Dios que nos determina y nos define cuál es la senda correcta, cuál es el camino correcto. Pero desde el momento en que usted y yo decidimos irnos por otro camino, usted está determinando y usted está diciendo: yo me voy a regir por lo que yo considero que es correcto y no por lo que dice la verdad absoluta de Dios. Y por eso, para poder fomentar y desarrollar discernimiento espiritual, yo tengo que entender las verdades espirituales absolutas de Dios y tengo que hacerlas parte de mi vida. Mire lo que dice Juan capítulo 7 versículo 24. Juan capítulo 7 versículo 24 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Evangelio de Juan capítulo 7 versículo 24, y leo para ustedes. Dice la escritura de la siguiente manera: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. No juzguéis según las apariencias, sino debéis de juzgar con juicio justo. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que no debemos de juzgar según las apariencias y que nuestros juicios tienen que ser con justo juicio? Lo que juzgamos tiene que ser con justo juicio. Lo que Dios nos está recordando es que cada vez que usted va a evaluar las circunstancias, usted debe de pesarlas. Usted debe de examinarlas con detenimiento. Y como decía Pablo a los hermanos de Tesalónica, que cuando nosotros juzgamos las cosas, nosotros debemos de retener lo bueno y desechar lo malo. Le decía Pablo a los hermanos de Tesalónica: cuando juzgamos las cosas, cuando evaluamos lo que está delante de nosotros, el consejo de Pablo, el consejo ético de Pablo es que apenas juzguemos las cosas, debemos de retener lo bueno y desechar lo malo. Y ese criterio es el que debemos de manejar cuando hacemos juicios justos y adecuados. ¿Qué implica eso? Lo que es malo lo pongo a un lado, lo que es bueno camino conforme a ello. Para fomentar una vida y el discernimiento espiritual que requerimos en medio de una sociedad cargada de relativismo moral y relativismo en muchos otros ámbitos de la vida, nosotros tenemos que aprender a tomar las verdades eternas de Dios y hacerlas parte de nuestra vida. Y cuando esas verdades eternas de Dios son parte de nosotros, cuando usted se encuentre ante una decisión de la vida, usted va a poner en la balanza aquella situación y usted va a evaluar qué pesa más. ¿Qué pesa más? ¿Qué es adecuado esto o no es adecuado? ¿Me guía por un camino correcto o no me guía por un camino correcto? ¿Hace que esta situación me lleva a glorificar a Dios o no me lleva a glorificar a Dios? ¿Haría esto Jesús o no lo haría? Entonces necesitamos
tener las verdades espirituales como parte de nuestra vida para poder movernos conforme a ellas. Esa es la primera clave que necesito desarrollar en mi vida para fomentar el discernimiento espiritual. La segunda que quiero compartirles hoy es reconocer que no lo sabemos todo. Mire, nosotros muchas veces nos movemos en un ámbito donde en algunos instantes pareciese que nuestra forma de ser o nuestras actitudes nos llevan a mostrarle a la gente, o le decimos a la gente que nadie nos tiene que decir qué es lo que tenemos que hacer. Y yo no sé si usted ha escuchado personas con ese tipo de criterio. Bueno, a mí nadie me tiene que decir qué debo de hacer, porque yo conozco todas las cosas. Recuerdo hace mucho tiempo atrás que alguien en medio de un diálogo que teníamos me decía: pastor, ni siquiera me hable de ese tema, porque yo ya eso lo sé. Yo ya eso lo sé. Claro, cuando usted escucha a alguien hablando de esa forma y que a todas las cosas llega y le dice a uno: no me diga nada, yo eso ya lo conozco. Simplemente cuando usted escucha a alguien hablar así, usted llega y dice: esa persona no escucha consejo de ningún tipo. No quiere ni siquiera escuchar a alguien, el planteamiento de alguien, porque probablemente llega y dice: yo tengo todos los argumentos, yo tengo todas las pautas, yo conozco todas las cosas y nadie me tiene que decir qué es lo que yo debo de hacer. Hay personas que se comportan así. Hay otras personas, y no sé si usted ha escuchado alguna vez algunas personas utilizando estas expresiones: escucha a tu corazón. ¿Te ha escuchado a alguien que está en medio de decisiones y le dicen: escucha tu corazón, déjate llevar por tu corazón? Pero el problema de llevar por el corazón es que no hay nada más engañoso, como leímos en Jeremías 17, que el corazón del hombre. Más engañoso que el corazón del hombre. Qué terrible es cuando nosotros nos guiamos por el corazón, porque si nuestro corazón está dañado, porque si nuestro corazón está inclinado hacia lo malo, amado hermano, el corazón no va a ser un buen consejero. ¿Cuántas veces hemos escuchado a otras personas que llegan y dicen: busca en tu interior la respuesta? Busca en tu interior la respuesta a esa situación. Esa es la fórmula. Busca ahí la respuesta para los dilemas de la vida. Mire, Salomón no fue a consultar a los oráculos. Él no fue a consultar a los profetas y a decirle: profetas, díganme qué es lo que tengo que hacer. Él directamente fue delante del Señor y oró a Él en Primera de Reyes 3 y le dijo al Señor. Él fue honesto. Él no llegó allí con prepotencia delante de Dios, sino que llegó y le dijo: Señor, soy joven, soy inmaduro, no tengo toda la capacidad, hay cosas que no las sé, yo necesito tu sabiduría. Qué tremendo el ejemplo el que nos da Salomón de la necesidad de ir delante de Dios. Y leíamos la semana pasada al salmista cuando venía delante del Señor y le decía: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. ¿Recuerdan el Salmo 119, 66 que leímos el domingo pasado? Oh Jehová, enséñame buen sentido y sabiduría. Amado hermano, cuando tenemos esa actitud y venimos delante de Dios, no nos estamos plantando delante de Dios diciéndole: Dios, tranquilo, yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Tranquilo, Señor, yo sé muy bien qué rumbo debo de tomar. Sino más bien, usted y yo nos venimos delante de nuestro buen Dios y reconocemos nuestras limitantes, reconocemos nuestras incapacidades, reconocemos que hay cosas que no sabemos, y es por eso que usted encuentra constantemente en el libro de Proverbios, que es un libro que nos habla desde la experiencia de la vida, porque el libro de Proverbios es una serie de dichos y refranes que enseñan e instruyen al hombre de Dios desde la luz de la experiencia de la vida. Y por eso usted encuentra constantemente expresiones como estas: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
Proverbios capítulo 14, verso 12 y Proverbios capítulo 16, versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Amados hermanos, ¿cuántas veces nos hemos dejado llevar por nuestra supuesta sabiduría, por nuestro supuesto conocimiento? Nadie me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer, yo estoy muy claro qué camino tengo que tomar, y cuando nos damos cuenta, pegamos contra la pared, nos damos un terrible choque contra la pared. ¿Por qué? Porque en medio del camino nos percatamos que ese no era el camino correcto, no era la decisión correcta, cuando perfectamente podíamos haber venido delante de Dios, traer nuestro corazón y decirle: Señor, necesito tu sabiduría en medio de esta situación, porque no he sabido manejarla, porque no sé cómo tratar con ello, porque no sé cómo encaminar este asunto. Amado hermano, no es un problema reconocer delante del Señor, e inclusive delante de los hombres, que hay cosas que no sabemos. No es un problema ni es sinónimo de debilidad que usted vaya y busque el consejo, como ahora vamos a mencionar, de otras personas. Y más delante de Dios, poder estar delante suyo y decir: ciertamente, Señor, hay cosas donde necesitamos tu guianza y necesitamos tu dirección, porque no sé qué camino tomar. Tercera clave para poder fomentar el discernimiento y la sabiduría en nuestras vidas: aprenda a odiar lo que Dios odia y a amar lo que Dios ama. Aprenda a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Mire, cuando usted y yo procuramos conformarnos al corazón de Dios, cuando nosotros procuramos asemejarnos a la imagen de Cristo, como cristianos procuramos cada día ser semejantes a Él y ser transformados para ser conforme a la imagen del Hijo de Dios, como dice la Escritura. Asemejarnos a Él nos va a permitir acrecentar nuestra capacidad de desarrollar discernimiento espiritual. Porque cuando usted procura caminar, vivir y asemejarse al Señor en todo lo que usted hace, en todo lo que usted lleva a cabo, usted procura asemejarse a Cristo, ser semejante a Él, amado hermano, usted va a entender lo que Él quiere y usted va a entender lo que Dios no ama. Usted va a entender lo que Dios ama y desea, y usted va a entender lo que a Dios no le agrada. Y cuando usted lo entiende, usted va a procurar caminar según lo que Dios quiere. Mire, la Biblia está lleno de pasajes que nos dicen qué cosas Dios odia. Pensemos por un momento, ¿cuáles son las cosas que Dios odia? La Biblia dice constante y permanentemente que Dios odia que adoremos a dioses falsos. ¿Cuántos pasajes no hay en la Biblia de que solamente a Él le debemos adoración y que no debemos hacernos ningún tipo de ídolo? Y no solamente ídolos de yeso, sino inclusive ídolos que pueden estar en nuestro corazón. La Biblia llega y dice que Dios odia los negocios engañosos. Dice Proverbios 11:1: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. La Biblia llega y dice que Él aborrece la mentira. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento, dice Proverbios 12:22. El camino de los impíos, dice la Biblia, que Dios lo odia, dice Proverbios 15:9, abominación es a Jehová. El camino del impío, mas Él ama al que sigue justicia. Inclusive Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19 dice que hay 7 cosas que Jehová abomina. Dice Proverbios 6, versículo 16 al versículo 19. Dice la Escritura: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma:
los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. 7 cosas aborrece el Señor. Amado hermano, si yo conozco eso, si yo sé qué es lo que Dios aborrece, qué es aquello que es abominable, qué es aquello que Dios no quiere ni desea, usted procura no andar conforme a eso. Usted va a entender y comprender qué es lo que Dios no quiere. Y cuando usted entiende eso, usted decide apartarse de todo eso. ¿Qué es lo que Dios ama? ¿Qué es lo que Dios ama? Bueno, Dios ama las oraciones sinceras, Dios ama el bien, Dios ama al mundo y por eso dio a su Hijo unigénito para morir por un mundo pecador. Dios ama que caminemos por sendas de justicia, que hagamos el bien, que procuremos el bien para todos. Mire, cuando usted conoce qué es lo que Dios ama y qué es lo que Dios aborrece, usted empieza a ejercitar el discernimiento, porque usted va a tener claro cuál es la senda que Dios quiere que usted transite. Usted va a tener claro y usted va a poder visualizar, este es un camino que agrada a Dios, este es un camino que le desagrada, esta es una senda que glorifica a Dios y le honra, y esta senda no honra ni exalta el nombre del Señor, la voy a evitar. Amado hermano, cuando conocemos esas cosas, vamos a poder desarrollar discernimiento y la capacidad de poder identificar cuál senda glorifica y bendice el nombre del Señor y cuál no. Cuarto consejo, cuarta clave para poder desarrollar discernimiento en nuestras vidas. Busque consejo. Y hablábamos la semana pasada de esto. Busque a personas que tengan conocimiento, experiencia, que le puedan ayudar, que puedan darle un consejo sensato. Que le puedan dar un consejo sensato. El mismo rey Salomón, en el libro de los Proverbios, lo menciona innumerables veces. Dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. Proverbios 11:14. Los pensamientos frustrados donde no hay consejo. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 15:22. Mire, cuando acudimos a aquellas personas que nos pueden guiar, que con su experiencia y su sabiduría nos pueden orientar, amado hermano, esa es una manera de fomentar y propiciar el discernimiento en nuestras vidas. Cuando no sabemos qué rumbo tomar, cuando estamos llenos de incertidumbre sobre cómo podemos manejar una situación concreta, amado hermano, no se apresure. No le meta el pie al acelerador. Deténgase, reflexione y si tiene que buscar consejo, hágalo. Hágalo, busque el apoyo de aquellas personas maduras espiritualmente que le pueden guiar y que le pueden ayudar en medio de sus circunstancias. No tenga temor a eso. Eso no es sinónimo de debilidad. Eso no es sinónimo de que usted está mal con Dios. No. Usted está reconociendo, al igual que Salomón, Señor, ciertamente necesito ayuda. Y como mencionábamos la semana pasada, Dios ha puesto personas alrededor de nosotros, un cuerpo colegiado de pastores, de líderes y de personas que aman al Señor, que probablemente nos pueden dar un consejo sabio en medio de una situación que estamos pasando y enfrentando. Esa es la cuarta clave que debemos de atesorar y de poner en nuestros corazones, de cimentarla allí. Quinto, practique los buenos juicios. ¿Y a qué me refiero con practicar buenos juicios? Mire, para tener buenos juicios tenemos que tener buenos métodos. Para poder juzgar adecuadamente algo,
Tenemos que tener una buena técnica y un buen método. ¿Y qué significa eso? Necesitamos, a través del ejercicio espiritual, ejercitar nuestros sentidos. Y el ejercicio espiritual es una dinámica que todo creyente necesita desarrollar. Uno esperaría que con el paso de los años, aquellos que tenemos años de caminar con el Señor, ya tengamos los sentidos bien ejercitados, ¿verdad? Con el paso de los años deberíamos, aquellos que ya tenemos un caminar extenso con el Señor, tener nuestros sentidos bastante ejercitados, porque la actividad y la dinámica espiritual nos ha permitido aprender, nos ha enseñado a través de errores y de equivocaciones. Por eso muchas veces decimos que en las canas hay sabiduría, ¿verdad que sí? Cuando vemos a una persona mayor, por lo general llegamos y decimos, bueno, esas canas deberían representar sabiduría, y las canas pueden ser producto de experiencias y del aprendizaje de los años. Bueno, debería de ser así, aunque no siempre es así. Pero al final de cuentas, la Biblia llega y nos dice en Hebreos capítulo 5, versículo 14, Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y quiénes son los que han alcanzado madurez espiritual? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice Hebreos 5:14, los que han alcanzado madurez son aquellos por el ejercicio de los sentidos, de la vista, del oído. Los sentidos espirituales se han desarrollado a través del tiempo, a través de las experiencias, a través de los acontecimientos. Por eso, amado hermano, usted tiene que mirar en las circunstancias y las experiencias de la vida, como también hemos mencionado en sesiones anteriores, una oportunidad de crecimiento. Pero una oportunidad de crecimiento no para cometer los mismos errores, sino para aprender de ello y poder llegar y decir, ya no más me voy por este camino. Y mire, cuando usted y yo aprendemos de las experiencias de la vida, usted y yo nos convertimos en excelentes maestros para guiar a otros. ¿Quién más nos podría aconsejar sobre temas de matrimonio que una pareja que pasó por dificultades, escuchó el consejo de Dios, superó esas dificultades y ha logrado cimentar un matrimonio sólido? Y podemos acercarnos porque ellos también en el pasado enfrentaron crisis, problemas y aprendieron en el proceso y nos pueden guiar. ¿Quién más podría aconsejarnos que esos hermanos en la iglesia que tienen sus hijos ya adultos, que pasaron por la escuela de caminar con sus hijos, de educarlos, de formarlos, de procurar ayudarlos en medio de sus procesos, y poder acercarnos a esos hermanos maduros en la fe que ya tienen hijos mayores para poder decir, mira que estoy pasando con esta experiencia con mis hijos pequeños? Y poder llegar y decir, ¿qué consejo me darías? Porque estoy indeciso qué rumbo tomar en cuanto a algunas circunstancias. Amado hermano, y esto no significa que vamos a buscar cualquier persona en la iglesia. Es buscar esas personas que han madurado, que han crecido espiritualmente a través de las experiencias, que sus sentidos se han ejercitado y que pueden tener un consejo que nos pueden ayudar. Mire, amado hermano, desarrollar la capacidad de tener juicios, juzgar adecuadamente, hacer juicios correctos y adecuados, requiere que nosotros nos ejercitemos y aprendamos de nuestros procesos de crecimiento. Mire, hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas cuando hablamos de tomar decisiones en la vida. Los especialistas dicen que están las personas que toman decisiones basadas en la mente
y las otras personas que toman decisiones basadas en el corazón. Los que se guían por su entendimiento y los que se guían por el corazón. Las personas que toman decisiones conforme a su mente son las personas que toman decisiones lógicas, racionales, que están allí mirando las circunstancias, probablemente que siguen reglas y que muchas veces por seguir las reglas, en ocasiones inclusive pasan por encima de las demás personas, hiriendo los sentimientos de los demás, porque muchas veces ellos calculan las cosas y son ese tipo de personas que en ocasiones llegan y dicen, yo uso la verdad, yo hablo conforme a la verdad, digo las cosas son así, que dicen tener convicciones en cuanto a ciertas circunstancias, y tener convicciones no es malo. El problema es que muchas veces las convicciones no las sabemos comunicar. Y esas convicciones las transmitimos a las demás personas de una manera dura y fuerte. Y muchas veces herimos a los demás. Las personas que toman decisiones conforme a su mente empiezan a desarrollar ese mecanismo de que esto es así, se hace de esta manera, se hace de esta forma. Son mecánicos en cuanto a las cosas y muchas veces se manejan así en la vida. Los que se manejan según el corazón o según las emociones son emocionales, apasionados, y probablemente sus decisiones se toman en función de lo que le dicta el corazón. Son de esas personas que ponen el amor por encima muchas veces inclusive hasta de la verdad. Se mueven conforme al corazón, y guiarnos por el corazón o considerar el corazón no es malo, pero no podemos pasar por encima de la verdad porque voy a amar y la verdad la pongo a un lado. Por eso es que cuando nosotros tratamos de desarrollar juicios equilibrados y sanos, tenemos que considerar la mente y tenemos que considerar el corazón. Habrán circunstancias que debe de predominar el amor y debe de predominar el corazón, pero habrán otras circunstancias que va a necesitar predominar la verdad y predominar la mente. Vamos a hacer las cosas conforme a estas verdades. Pero habrán otros momentos que vamos a tener que movernos conforme al corazón. Los juicios más adecuados y más equilibrados son aquellos, y las mejores decisiones son aquellas que consideran tanto la mente como el corazón. Son esos juicios que yo tomo conforme a las verdades de Dios que están en mi mente y en mi corazón, esas verdades que gobiernan y que yo digo son mis convicciones, pero también me guío por el corazón, por el amor. Entonces, hay momentos en medio de mis decisiones en la vida donde yo tengo que hacer una combinación de ambas cosas. Tengo que tomar decisiones que consideren la verdad de Dios, pero también consideren el corazón. Y usted tiene que saber qué cuota usted debe de poner en medio de esa decisión. Habrán momentos donde usted tendrá que poner 50% de mente y 50% de amor en una decisión. Habrán otros momentos donde usted tendrá que poner 75% de corazón y 25% de verdad. Y no es negar la verdad, es llegar y decir: esta circunstancia merita que yo actúe con una cuota mayor de amor. Esta otra situación va a representar que ejecute con una cuota mayor de hablar con la verdad de una manera bien directa y bien clara, porque la situación lo representa así. En la vida muchas veces nos va a tocar emitir juicios correctos y adecuados, y para poder tomarlos necesitamos aprender a tener una balanza.
una balanza que equilibra las verdades con el corazón. Y cuando sabemos usar eso, cuando aprendemos a desarrollar eso, amados hermanos, vamos a aprender a tener un equilibrio adecuado en medio de las decisiones y el caminar en medio de la vida. Clave número 6. Escoja a sus amigos cuidadosamente. Escoja a sus amigos cuidadosamente. Mire, escuchaba la predicación de un pastor hace un tiempo atrás que llegaba y decía: nosotros muchas veces le decimos a cantidad de gente que son amigos nuestros, pero este pastor, en medio de su predicación, él decía: muchas veces nosotros no tenemos muy claro qué es un amigo y llamamos amigo a todo mundo. Amigo a todo mundo. Y este pastor planteaba de que amigos reales muchas veces son contados con los dedos de la mano. Que amigos son aquellas personas que están contigo, que caminan contigo. Amigos reales probablemente hay pocos. Hay mucha gente que nos conocemos, que interactuamos, que nos relacionamos, que tenemos una interacción. Pero nosotros en medio de nuestro caminar, muchas veces nosotros, amados hermanos, terminamos hablando nuestras circunstancias en entornos y con personas que no necesitan saber nada de eso. Y tenemos que aprender a saber con quién compartimos algunas circunstancias de nuestras vidas, con cuáles personas son las que abrimos nuestros corazones, nuestros pensamientos, y empezamos a exteriorizar lo que pensamos, lo que sentimos o lo que estamos pasando. Mi pregunta es: ¿con quién estamos compartiendo esas situaciones por las cuales estamos experimentando? Mire, Pablo aconsejaba a los creyentes y les decía en 1 Corintios 15:33: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay momentos donde tenemos que saber muy bien con quién hablamos, con quién nos reunimos y con quién estamos. Dice Efesios, Pablo habla a los hermanos de Éfeso, Efesios 5:11, dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y este versículo muchas veces lo hemos usado para hablar de las relaciones sentimentales, pero este pasaje va mucho más allá de relaciones sentimentales. Ese pasaje está hablando de que nosotros no podemos tener compañerismo con las tinieblas. Y eso no significa que el pastor le está diciendo que a partir de ahora usted se encierre en su casa y que ni siquiera salude a los vecinos, de que ni siquiera salude a los compañeros de trabajo, porque ese es un incircunciso y un pecador. No, le estoy diciendo que usted no debe desarrollar ese interactuar que muchas veces nosotros, de una manera muy imprudente, lo llevamos hasta un punto de abrirle el corazón a personas que probablemente no van a tener ni siquiera un buen consejo para nosotros. Mire, porque cuando alguien no tiene el temor de Dios en su corazón, amados hermanos, existe mucha probabilidad de que su consejo no necesariamente nos va a edificar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con quién caminamos. Mire, yo tengo excompañeros de colegio que hasta el día de hoy todavía yo mantengo una relación con ellos. Cuando viajo a Costa Rica y llego al pueblo donde crecí, al lugar donde crecí, en ocasiones nos hemos visto, nos hemos tomado un café, hemos compartido un rato. En ocasiones me invitan, cuando estoy por allá, actividades, ¿cómo se llama?, de egresados del colegio, y yo he ido. Y al final de cuentas, qué tremenda oportunidad para poder ver a personas con las cuales usted creció con ellos. Pero yo tengo muy claro de que hay algunos momentos en medio de esas festividades y celebraciones que yo ya tengo que decir hasta luego. Llego al inicio, saludo, comparto un rato,
aprovecho para compartir el Evangelio con algunos de ellos, con los cuales guardo alguna interacción en línea, y los saludo. Pero ya cuando la fiesta se desborda y empiezan a darse los excesos, y ya la gente responde más con ¿cómo se llama? Bajo los efectos del alcohol, ya uno dice, bueno, ya no es el lugar para yo estar. Y simplemente uno se despide y me voy para mi casa. Pero qué tremendo es tener la capacidad y el discernimiento para saber dónde voy, hasta qué punto puedo estar acá, hasta qué punto esto me edifica o me bendice, y poder manejar con sabiduría y con sano juicio ciertas decisiones que manejo en la vida. Por eso, amado hermano, Dios quiere que desarrollemos juicios sanos, juicios adecuados, y para eso debemos de saber equilibrar nuestras decisiones y también saber con quién yo me junto y con quién yo camino. Por último, última clave para desarrollar discernimiento: aprendamos de nuestros errores. ¿Cuántos de nosotros nos hemos tropezado 2 veces en la misma piedra? ¿Cuántos de nosotros nos llevamos un terrible golpe y años después volvimos a tropezar con la misma piedra y en el mismo lugar? Y uno se pregunta, ¿y qué me pasó? ¿Por qué volví a cometer la misma falta? ¿Por qué me volví a involucrar en esta misma situación? ¿Por qué volví a caer en esta misma circunstancia? ¿Y sabe por qué usted debe estar atento a todo esto? De aprender de nuestros errores. Porque usted y yo, que somos redimidos, que hemos sido experimentado la salvación de Dios y la justificación de Dios, lidiamos con una tremenda realidad: la realidad de nuestra condición de pecaminosidad, la realidad de nuestra condición de pecadores. Y mire, hay momentos en nuestro caminar que pareciese que el viejo hombre se quiere bajar de la cruz, ¿verdad que sí? Que el viejo hombre quiere bajarse de la cruz y hacer ciertas cosas que hacíamos en el pasado. Hay momentos donde queremos hablar y hablar conforme a las palabras que usábamos en aquellos tiempos, en aquellos momentos que no conocíamos del Señor. Y parece que aquel nuevo hombre que fue crucificado con Cristo, parece que se quiere bajar de la cruz. Y queremos empezar a hacer ciertas cosas y no aprendemos de nuestros errores. Y no pareciese que no nos damos cuenta que hay ciertas cosas que al final de cuentas lo que van a hacer es deteriorar y afectar nuestra vida espiritual cuando empezamos a abrir pequeños espacios, cuando empezamos a abrir pequeñas puertas en nuestras vidas, y nuevamente el engañador empieza a querer seducirnos para que nosotros nos volvamos a envolver en ciertas prácticas y en ciertas conductas. Aprendamos. Y un aprender de nuestros errores es entender, es comprender que luchamos con nuestra condición de pecaminosidad. Nos toca luchar con nuestra condición de pecaminosidad. Y es por esa realidad de todos los días que yo necesito decirle al Señor: Señor, ayúdame. Hoy quiero andar en el Espíritu. Hoy quiero que tú tomes el control de mi vida. Ayúdame a aprender de mis errores del pasado. Ayúdame a entender de aquellas cosas que quedaron allá, que quedaron sepultadas con Cristo, para no retomar nada de eso en mi vida. Porque tenga la plena seguridad que el engañador, que el adversario de nuestras almas, va a querer de una forma o de otra seducirnos para que usted vuelva a retomar las viejas prácticas, para que usted vuelva a admitir en su vida aquellas cosas. Una pequeña puerta se puede convertir en un tremendo problema para nuestras vidas. ¿Cómo podríamos concluir el sermón de hoy?
Bueno, yo quisiera pensar que el sermón de hoy lo podríamos concluir con las palabras de Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 9, que dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 9 del libro de Filipenses: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Mire la oración de Pablo. Mi oración es que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué? En ciencia y en conocimiento, en entendimiento, en discernimiento, en la capacidad y en la habilidad de discernir las cosas. O sea, Pablo está diciendo que el amor que Dios ha depositado en ustedes a través de la obra de Cristo, que Él ha puesto en ustedes, hermanos de Tesalónica, abunde más y más. ¿Y cómo el amor de Dios puede abundar más y más en nosotros? Cuando a ese amor se le añade ciencia y conocimiento. Cuando el discernimiento es fomentado en nuestros corazones, crecemos, amado hermano, en la capacidad de amar. Cuando, amados hermanos, crecemos en el conocimiento de Dios, en el entendimiento de su voluntad, en el entendimiento de los valores absolutos de Dios. Cuando entendemos lo que Dios ama, cuando entendemos lo que Dios odia, cuando entendemos qué es lo que Dios desea para mí, y eso empezamos a atesorarlo en nuestra vida, vamos a empezar a crecer en ciencia y en conocimiento. Y el conocimiento no es solamente un conocimiento teórico, sino en la capacidad de poner ese conocimiento en práctica en todo lo que nosotros hacemos. Por eso, amado hermano, cuánto necesitamos de discernimiento en estos tiempos que vivimos. Y no solamente por las ideas locas que aparecen y que se mueven en medio de nuestro ambiente, no solamente por la cantidad de voces que dicen hablar de parte de Dios allá afuera, y que muchas veces esas voces no necesariamente están comunicando un mensaje fundamentado en las verdades absolutas de Dios, sino también porque tenemos no solo una batalla contra todo eso que está allá afuera, tenemos, amados hermanos, una batalla contra nosotros mismos, contra ese viejo hombre que en algún momento pareciese que quiere como salir a relucir, ¿verdad? Que saca una mano así, ahí está enterrado, pero como que empieza a sacar la mano ahí en la tumba. Y quiere empezar a salir y a dar visos de que quiere empezar a manifestarse con algunas conductas y algunos comportamientos. ¿Cuánto discernimiento necesitamos para conducirnos por esta vida? Para poder examinarnos, pesar nuestros corazones, examinarnos cada día, poder pesar y ponernos un termómetro inclusive y decir: ¿cómo estoy delante del Señor? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo estoy tomando mis decisiones? ¿Cómo estoy manejándome en el día a día? Y tener la sinceridad y la capacidad de decir: hay cosas que no sé, hay cosas que necesito ayuda, hay cosas que necesito orientación, hay cosas que tengo que ir al consejo de Dios para entender qué es lo que quiere para mí. Amado hermano, estamos creciendo y necesitamos ser edificados por el Señor. Y mire, el peor problema que podemos tener todos nosotros es llegar a pensar de que ya lo sabemos todo. Ese es el peor error. Llegar y pensar que ya lo sé todo y que no necesito el consejo de nadie, amado hermano, es un tremendo error. Por eso yo siempre le digo a los estudiantes en algunas instituciones donde me toca enseñar, cuando me toca hablar de temas afines con esto, yo le digo: tenemos que darnos cuenta que nosotros somos, como creyentes, personas que estamos en un continuo aprendizaje, a pesar de que podemos tener años en el Evangelio, a pesar de que podemos tener años caminando con el Señor. Yo sigo aprendiendo. Yo sigo procurando conocer lo que Dios tiene para mí. Yo sigo necesitando su dirección.
Yo necesito su consejo e inclusive el consejo de otros. El peor error que podemos cometer es pensar que ya nadie me puede aconsejar ni necesito la ayuda de nadie. Pensemos que esta palabra hoy nos pueda desafiar y pueda llegar y animarnos a darnos cuenta que ciertamente estamos en un proceso de aprendizaje todos los días, probablemente hasta el último día de nuestros días. Estamos en un continuo proceso de aprender del Señor. Digámosle al Señor: ayúdame para que el amor que tú has depositado en mí pueda abundar cada día más en ciencia y conocimiento. Que esa sea nuestra oración hoy al Señor. Oramos a nuestro buen Dios. Nos ponemos de pie y damos la gloria y la alabanza a nuestro Rey. Padre, te bendecimos. Señor, te adoramos. Gracias. Gracias porque, Señor, hoy estamos aquí reconociendo nuestra condición delante de ti, Señor. Reconocemos, oh Dios, nuestra humana condición. Reconocemos, oh Dios, que hemos sido transformados por el poder del Evangelio y que tu Espíritu mora en nosotros, pero también reconocemos que en nuestro caminar vivimos y experimentamos distintos escenarios donde requerimos tu ayuda, donde necesitamos la gracia maravillosa de nuestro Rey. Oh Padre, ayúdanos a desarrollar estas claves, ayúdanos a desarrollar, Padre amado, estas claves para poder vivir una vida que fomente el discernimiento. Oh Padre, queremos que el amor que has depositado en nuestros corazones pueda crecer y abundar a través del conocimiento y del discernimiento. Ayúdame, oh Dios, a poner cada una de estas pautas, oh Dios, como una dinámica de mi diario vivir. Ayúdame, Señor, a ejercitar mis sentidos para poder tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado, Señor. Oh Señor, ayúdanos a vivir una vida que te glorifique y te honre, Señor. Examina nuestros corazones. Padre amado, aquí estamos delante de ti, Señor. Reconocemos nuestra profunda necesidad de ti. Reconocemos que tú eres el Señor, que tú sigues moldeándonos, oh Dios, que tú sigues trabajando en nosotros. Sigue llevando a cabo tu obra perfecta en mí. Sigue trabajando en mi corazón para poder, Señor, tener juicios adecuados, Señor. Juicios correctos en medio de nuestro diario vivir. Que pueda, Señor, discernir las circunstancias. Oh Padre, somos hombres y mujeres que hemos experimentado la gracia divina. Ayúdanos a utilizar esa sabiduría, ese amor, eso que tú has depositado en nosotros y que nos ayuda a poder movernos cada día, no según mi carne, no según mis deseos, no según mi voluntad, sino según el propósito maravilloso del Señor. Que tus verdades eternas, que tus verdades absolutas nos rijan, nos dirijan, nos guíen y nos orienten cada día para poder enfocarnos en ti y ponerte como el centro de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Padre amado, recibe exaltación. Padre amado, recibe la gloria. Padre amado, gracias, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres aquel que está con nosotros. Yo quiero que busquemos a alguien que está a nuestro alrededor, un varón, busquemos a un varón que esté cerca de nosotros. Dama, busque a una dama y vamos a orar unos por otros, pidiendo a nuestro buen Dios, orando por nuestro hermano, para que Dios pueda sostenerle, llenarle de sabiduría y de entendimiento en medio de su caminar.